Como dice el salmo que se leyó, la misericordia de Dios es mejor que la vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, tanto que a nosotros nos gusta esta vida. Oh, bendito es el nombre de Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Aleluya. Oh, gloria, porque sin su misericordia la vida no tiene sentido. Aleluya, gloria al Señor. Así que nuestro Dios es bueno siempre, y su misericordia por todas las generaciones. Y qué bueno que estamos acá, amados hermanos, en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Así que vamos de inmediato a tener una porción de la palabra de Dios leída en la carta del apóstol Pablo a los romanos, libro o carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 9 y el verso 13. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos y el verso 13. Y estas palabras la leemos para gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en presencia y compañía de nuestro Maestro y Consolador, el amado y precioso Espíritu Santo. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Un texto y un verso bastante corto, pero que dice muchas cosas. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu amor y bondad y por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Dios del cielo, por enviar tus ángeles ministradores. Señor, gracias por tus ángeles escuderos de fuego que detienen toda enviación y todo dardo del maligno en contra de nuestras vidas y nuestros pensamientos. Gracias, Padre, por tus ángeles de avance que nos abren camino y nos muestran, oh Dios, la senda, y nos llevan en sus manos para que nuestros pies no tropiecen. Gracias por enviar tus ángeles de sanidad para tocar nuestros cuerpos y los cuerpos de cada uno de los que en este día padecen de alguna enfermedad o dolencia, Padre, para que sean sanados. Gracias, Señor, por descontaminar los aires. Gracias por preparar nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tus consejos en este día. Permite, oh Dios eterno, que podamos estar atentos a tu voz y que tu palabra, Señor, en nuestros corazones, oh Dios mío, sea como la buena semilla que cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que así también usted, Dios mío, haga producir esta palabra en nuestras vidas y que nuestros frutos sean abundantes para gloria y honra suya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Puede sentarse un momento. Aleluya. Y vamos a estar hablando en esta mañana la palabra del Señor
bajo el tema el favorito de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. El favorito de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Dios tiene favorito? ¿Acaso Dios tiene favoritismo? Aleluya. Porque lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los romanos es lo que el profeta Malaquías, inspirado por Dios, escribió. Por eso el apóstol Pablo dice como está escrito. ¿Dónde está escrito? Bueno, Pablo lo dijo en Romanos, pero Malaquías lo dijo en su capítulo 1 y verso 2 y 3. ¿Y qué es lo que dice? Yo los he amado, dice Jehová. Y la gente y el pueblo dijo, ¿y en qué no has amado? Y Dios le contesta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Aleluya. Dice Jehová, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Dios declara y detalla algo muy importante. Y dice más, no solamente lo aborrecí, sino que convertí sus montes en desolación y abandoné su herencia para los chacales del desierto. Dos personajes nacidos de una misma mujer, hijos de un mismo padre, Jacob y Esaú, nietos de Abraham, hijos de Isaac, aquel a quien Dios le había dado la promesa y le había dicho, en tu simiente, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay algo importante, amados hermanos, y no es simplemente que estos dos personajes eran hermanos y eran hijos de la misma madre y del mismo padre, sino que también eran gemelos. ¿Cuánto adoran al Señor? Eran gemelos. Se criaron juntos en el vientre de Rebeca. Fueron engendrados el mismo día. Aleluya. Pero la palabra de Dios dice que aún desde el momento en que estuvieron en el vientre de Rebeca, hubo una batalla entre ellos, hubo una guerra entre los dos, y Rebeca sentía tantos dolores que ella pensaba que se iba a morir. Aleluya. Y dice la palabra en Génesis capítulo 25, verso 26, que el día que nacieron,
Esaú salió primero. ¿Cuánto adoran al Señor? Y Jacob salió después, agarrando a Esaú por los talones. Aleluya. Había una batalla, había un pleito, había una guerra entre ellos, aún hasta por nacer. Y la guerra que había en el vientre era porque ellos sabían que el que nacía primero era el primogénito, y el primogénito era el que tenía el derecho a la herencia y era el que recibía la bendición sacerdotal del patriarca, y por ende era el responsable de darle continuidad a los principios generacionales de la familia. Aleluya. Es una responsabilidad muy grande, porque el primogénito pasaba a ocupar la posición del padre cuando el padre fallecía o partía con el Señor. Y por eso estas dos almas, estas dos vidas, ya estaban peleando desde el vientre. Antes de nacer, se disputaban el derecho de la primogenitura, el derecho del primer lugar. Y dice la Biblia aquí, donde citamos en Génesis 25, que Esaú nació primero. ¿Cuánto adoran al Señor? Amén. Esaú nació primero. ¿Qué significa esto? Que culturalmente la primogenitura le pertenecía a Esaú. Y eso no había manera de cómo cambiarlo. No había forma de discutir, porque había una realidad. Él nació primero. La verdad es que Esaú nació primero. Y Jacob, aunque quería nacer primero, no nació primero, nació después. Aleluya. Y dice la palabra que los dos niños empezaron a crecer y a desarrollarse. Y que Esaú fue un hombre diestro en la casa, valiente, guerrero. E Isaac el padre amó a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Dos personajes totalmente diferentes. Mientras Esaú era guerrero, era un cazador, era un hombre valiente, era un hombre fiero, Jacob estaba en la casa, era un hombre pacífico, era un hombre, ¿verdad?, manso, era una persona, gloria al nombre del Señor, de familia. No era un guerrero, no. A Jacob no le gustaba la guerra, a Jacob le gustaba la paz, la tranquilidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero un día dice la palabra de Dios que Esaú llegó del campo, y cuando llegó Jacob estaba cocinando. Aleluya. Y estaba haciendo un potaje, una habichuela riquísima. Y Esaú llegó muerto del hambre. Y le dice: oye, Jacob, yo necesito que tú me des de ese potaje, de ese guiso que tú estás haciendo, porque si eso sabe como
muere. Aleluya. Y Jacob le dijo: ¿y quién te ha dicho a ti que yo estoy cocinando para ti? Y él dijo: dame de eso, porque si no me muero. ¿Cuánto adoran al Señor? Vaya anotando esas cositas. Dame que comer, porque si yo no tengo comida me muero. Aleluya. Para Esaú la comida era más importante que la vida. Mi alma alaba al Señor. Y Jacob le dijo: pues si tú amas tanto la comida, entonces yo te voy a cambiar este guiso por la primogenitura. Si a ti te gusta tanto comer, si a ti te llama tanto la atención, oh gloria al nombre del Señor, estas cosas, entonces vamos a hacer un cambio. Y Esaú no lo pensó dos veces. Vaya notando. Esaú no lo pensó dos veces, sino que le dijo: ¿y para qué quiero yo primogenitura? Si me voy a morir si no como. Mi alma alaba al Rey que vive y reina. Escuchen bien esto, hermano. El significado que tenía ser el primogénito era algo de mucho valor, era algo de mucho peso, era algo de mucha responsabilidad, era algo de mucha seriedad. Pero para Esaú la comida tenía más importancia, más valor y más peso que todo eso junto. ¿Cuánto adoran al Señor? Y le dijo: yo no quiero primogenitura, nada. ¿Para qué quiero yo esto si yo me voy a morir si no como? ¿Cuánto adoran al Señor? Y Jacob le dijo: trato hecho. Date gusto y cómete todo lo que tú quieras. Hártate. Muérete pero de las harturas, que yo me quedo con lo que desde un principio yo quería y luché hasta el punto que cuando salí te estaba jalando por los pies para que no me la quitara. Porque si a ti no te interesa, si a ti no te importa, si tú no la valoras, a mí sí me importa. Yo sí la valoro, yo sí la quiero, yo sí la deseo, yo sí entiendo lo que significa. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Y es importante que nosotros entendamos esto, amados hermanos. Cuando Dios dice que aborreció a Esaú, lo que está diciendo es que lo desechó. ¿Y por qué Dios aborrece a Esaú y ama a Jacob? Porque los intereses de ambos eran distintos. Aunque nacieron de la misma mujer, aunque eran hijos del mismo padre, aunque nacieron siendo mellizos, aunque fueron educados en la misma familia, aunque tuvieron los mismos privilegios, eran dos personas totalmente diferentes. ¿Y por qué uno es el favorito de Dios y el otro no? Ahí es donde está el punto importante y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Desde antes de nacer ya eran diferentes y Dios lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay un curso natural de las cosas. Y dentro del curso natural, Esaú cogió la delantera. Pero Jacob se quedó esperando su oportunidad y su momento. Dice la palabra
en el libro de Génesis, en el capítulo 36, verso 12. Y Timna fue concubina de Elifaz. ¿Quién? Timna fue concubina de Elifaz, hijo de quién? De Esaú. Y ella dio a luz a Amalek. ¿Cuánto adoran al Señor? Es decir, que Amalek era nieto de Esaú. ¿Cuál es el problema de Esaú? Amalek representa la carne. Amalek, al igual que su abuelo Esaú, representan la carne y los deseos de la carne. ¿Qué era lo que Esaú quería por su primogenitura? ¿A quién es que nada más le interesa la comida? Por eso el escritor de los Hebreos dice: mirad bien que no haya entre ustedes algún profano como Esaú, que por un plato de lenteja vendió su primogenitura. Oiga como la palabra de Dios llama a Esaú profano. ¿Qué significa ser profano? Alguien profano es alguien que no respeta, que no valora, que no le interesan las cosas sagradas, ni las cosas santas. No le interesa a Dios, porque sus intereses son otros. Por eso Esaú y Amalek representan la carne y los deseos de la carne. Y el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice bien clarito que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra el espíritu, y estos viven constantemente peleando en una lucha y se oponen entre sí, de tal manera que los que agradan a la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, que aquí tenemos dos descendencias, dos grupos de personas: los que descienden de Esaú, que son los que andan detrás de las cosas de la carne, de los deseos de la carne, de las cosas terrenales, de las cosas vanas, de lo que es pasajero, de lo que es momentáneo, de lo que es efímero, de lo que es del mundo. Y tenemos por otro lado a Jacob, que representa a los que solamente le agradan las cosas espirituales, aquellos para quienes Dios es lo primero, aquellos que tienen las cosas de Dios en primer lugar, aquellos que aman a Dios por encima de su vida, por encima de su esposa, por encima de su esposo, por encima de sus hijos, por encima de sus bienes, por encima de todo lo que hay en esta tierra, porque para ellos Dios es lo primero, Dios es el primero. Y los que son descendientes de Jacob en el mundo espiritual son los que se llaman hijos de Abraham. Por eso cuando los fariseos le dijeron a Jesús: ¡hey, párate ahí! Nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de la promesa. Jesucristo le dijo: Abraham, si ustedes fueran hijos de Abraham, no me quisieran matar. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús. Porque el único homicida es Satanás y ustedes quieren matarme, entonces ustedes son descendientes de él. Así que no crean ustedes que por ser israelitas ustedes son descendientes de Abraham. Porque yo les digo que Dios puede levantarle descendientes
aún hasta de las piedras. Porque no son descendientes de Abraham los que son israelitas, sino aquellos que descienden de la promesa. Aquellos que son nacidos de nuevo. Aquellos que son espirituales. Aquellos que les interesa más el cielo que la tierra. Aquellos que viven para servir a Dios, para agradar a Dios, para honrar a Dios. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Oigan lo que dice la palabra. ¿De quién era hijo Amalek? De Esaú. De la descendencia de Esaú. Es decir, que esa descendencia cogió su rumbo, cogió su camino. Y escucha lo que dice más adelante, ya en Éxodo, en el capítulo 17, versos 14 y 16. Dice: y Jehová le dijo a Moisés: escribe esto. ¿Para qué? Para memoria. O sea, para que no se olvide. Para que siempre esté pendiente. Para que siempre se acuerden de esto. Escribe esto para memoria en un libro. Y dile a Josué que traeré del todo la memoria de ¿quién? De Amalek. Yo exterminaré, le dice Dios, lo borraré de la faz de la tierra, la memoria de Amalek de debajo del cielo. Aleluya. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó ¿contra quién? Contra el trono de Dios, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios. Aleluya. ¿Y cuál es el trono de Dios? ¿Cuál es el trono de Dios? El trono de Dios está en nuestro corazón. El trono de Dios está en nuestro corazón. Por eso, quien está sentado en el trono de tu corazón es el que te gobierna. Y si Dios no está sentado en el trono de tu corazón, entonces quien está sentado en el trono de tu corazón es Amalek. Es Esaú. ¿Y a quién representa Esaú? ¿A quién representa Amalek? A la carne, con sus deseos y sus pasiones. Por eso usted ve gente que por más que ellos quieren servirle a Dios no pueden. ¿Por qué? Porque la carne los gobierna, los domina, los deseos del mundo, los placeres de este mundo, la vanidad de la vida, la vanagloria de los ojos, el deseo de los ojos, todo eso no les permite a ellos ser cristianos, creyentes, originales, genuinos, de verdad, que aman a Dios con todo su corazón. Porque ellos están más interesados en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. Y dicen como Esaú: ¿para qué quiero yo salvación si no voy a disfrutar la vida? Pues disfruta tu vida. Disfruta tu vida. Dale gusto a tu carne. Como escribió el proverbista en el libro
que lleguen los días malos, en los cuales diga, bueno, se me acabó la contentura, se me acabó la alegría, y ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos ignorar las cosas reales, amados hermanos. Hay cosas que son verdaderas. Entonces Dios le dice aquí al profeta y le dice al apóstol Pablo: yo amo a Jacob y a Esaú lo aborrezco. Todavía Dios está hablando de Jacob y está hablando de Esaú. No, Dios está hablando de nosotros ahora. Hoy en día Dios está hablando de nosotros. Personas que amamos a Dios por encima de todo, que nos interesan más las cosas espirituales, mientras que hay otros, gloria al nombre del Señor, que ellos le sirven a Dios, sí, muy bien, pero después que ellos se han complacido a ellos primero, después que ellos atienden sus deseos y sus pasiones, entonces ellos quieren venir a darle a Dios lo que sobra. Y no es ese el orden. Gloria al nombre del Señor. Dios le dijo a Moisés: escríbelo en un libro para memoria, para que se sepa que hay una guerra entre lo espiritual y lo carnal, de generación en generación. Por cuanto la carne se levanta contra el espíritu, y hay una batalla, así como Jacob y Esaú estaban peleando desde el vientre, desde la barriga, así también la carne, desde que usted nace, es una guerra constante entre lo espiritual y lo mundano, y lo terrenal y lo natural. Por eso es que usted y yo tenemos, dice la palabra, que hacer morir lo terrenal en nosotros. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No podemos servir a dos señores, dice la palabra. O somos de Dios o no somos de Dios. O somos del mundo o somos la iglesia de Cristo. Porque no podemos estar en los dos lados. Porque eso trae como consecuencia que la mano de Dios sobre tu vida se detenga. Y el apóstol Pedro dice la palabra en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, escuche bien esto, no hace acepción de personas. Dios, vuelvo y lo repito, no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Dónde es que está el punto? ¿Por qué Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Acaso Dios tiene favorito? No, Dios no tiene favoritismo. Lo que pasa es que Dios se agrada de todo aquel que le teme y lo busca. Y no importa si es haitiano o es dominicano, no importa si es mujer o es hombre, no importa si es blanquito o es prietico, no importa si es rico o es pobre, no importa si es alto o es chiquito, no importa si es tuerto o si tiene sus dos ojos completos, no importa si es manco o si camina bien. Lo importante es que cualquiera que teme a Dios y hace justicia y le sirve, de ese es de quien Dios se complace. Ese es el favorito de Dios. A mí que nadie me venga a decir: no, porque toditos somos hijos de Dios. Ajá.
Así sí es bueno. Toditos somos hijos de Dios. Mientras que uno nos esforzamos por agradar a Dios y renunciamos a los placeres y a los deseos del mundo, que no son malos, porque si fueran malos, ¿o usted cree que las cosas del mundo son malas? No son malas, a la carne le agradan. A nuestra naturaleza pecaminosa le gusta todo eso. Y por eso es que hay una batalla. Y por eso es que usted y yo tenemos que vivir constantemente sumergidos en la presencia de Dios. Para poder negarnos a nosotros mismos. Que cada día vivimos peleando con todas esas cosas. Porque nosotros, nuestra carne, también anhela esas cosas. Pero nosotros entendemos que hay algo más importante que eso. Entonces usted me va a decir a mí que yo que vivo esforzándome por agradar a Dios, y usted que anda haciendo y deshaciendo por ahí lo que le da la gana, usted y yo somos iguales delante de Dios. No, señor, no somos iguales. Usted me va a decir a mí que el pago suyo al final va a ser el mismo mío. No, señor. El salmista Asaf, en el Salmo 73, dice: yo me puse a contemplar la prosperidad de los impíos, cómo ellos crecen y cómo prosperan y se multiplican sin ser turbados por nadie, y logran con creces el deseo de su corazón. Y cuando yo empecé a ver todas estas cosas, fue duro trabajo para mí, dijo él, porque no es posible que yo, que soy el hombre de Dios, yo que vivo humillado en la presencia de Dios, yo que de día y de noche me niego a hacer el mal y trato de ser justo, de hablar verdad, de ser una persona íntegra, entonces aquel impío, hijo del diablo, es el que tiene todos los beneficios y todos los placeres y todos los gustos y todo el favoritismo y todo, y entonces yo no tengo nada. Dijo el salmista: cuando yo me puse a pensar en esto, fue duro para mí, y por poquito, dice el salmista, y se deslizan mis pies. Pero cuando entré en el santuario, entonces pude comprender cuál será el fin de ellos. Porque ciertamente en deslizadero lo ha puesto Dios. Y es que Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Dios se agrada del que le teme. Dios se agrada del que le honra. Dios se agrada del que lo busca. Aleluya. Dios tiene compromiso con el que tiene compromiso con él. Dios ama a los que le aman. Y dice la palabra que lo encuentran los que lo buscan. Y que los que lo llaman, Él les responde. Y que los que le abren las puertas, Él se muda con ellos. Entonces, no es que Dios tiene favoritos. El problema es que Dios te va a bendecir a ti si tú lo buscas. Dios te va a ungir a ti si tú lo buscas. Dios se va a manifestar a través de ti si tú lo buscas. Dios va a hacer milagros y maravillas contigo si tú lo buscas. Porque es muy bueno gozarse y disfrutar y deleitarse de lo que Dios está haciendo a través de otros. Ajá. ¿Y por qué no lo hace a través de mí? O yo nada más soy un espectador. O Dios hace excepción de personas, acepción de personas, como dijo Pedro. No, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación y en todo pueblo se agrada
de los que les temen y hacen justicia. Yo quiero terminar con esta parte. En el año, a principio del siglo XIX, en el año 1900, se empezó a registrar un avivamiento espiritual que empezó específicamente en el año 1901, cuando un hombre llamado Charles Parham, quien era el director de un instituto bíblico, empezó a enseñar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos se encerraron en el instituto y empezaron a orar y a ayunar y a esperar y a pedirle a Dios que por qué Él no los bautizaba como Él hacía antes, con la gente que los bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Y estando allí, después de mucho tiempo sin que hubiera bautismo en el Espíritu Santo, una joven, que por cierto era negra, de piel negra, fue la primera en recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y duró 3 días hablando en chino. ¿Cuánto adoran al Señor? 3 días hablando en chino. A partir de ese momento empezó un mover en aquel instituto, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Y la gente empezó a acudir porque todo el mundo quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y uno de los que llegó a ese instituto, que fue formado, ¿verdad?, posteriormente, ya después que esta joven fuera bautizada, fue William Seymour. Hello. Pero había un problema. Y el problema era que en esa época los negros no se podían juntar con los blancos. ¿Cuánto adoran al Señor? Porque había una maldición racial y cultural, que los blancos se sentían y se creían que eran superiores a los negros. Por eso los negros ni siquiera podían estudiar, porque no le permitían entrar ni estar donde estaban los blancos. Y el problema era que Seymour era negro, hijo de esclavo, y para colmo tuerto. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Y saben lo que hizo Seymour? Que como él no podía entrar a donde se estaban impartiendo las enseñanzas sobre el bautismo en el Espíritu Santo, él habló con Parham, y Parham, que era el director del instituto, le permitió participar, pero de afuera. Mientras se estaban impartiendo las enseñanzas, él tenía que permanecer afuera. Y a él no le importaba si estaba cayendo nieve, si habría frío o si estaba quemándose del calor. Él estaba ahí afuera. Por el simple hecho de que los que estaban adentro eran blancos y él era negro.
¿Cuánto adoran al Señor? Pero a él no le importaba nada de eso, porque lo que él quería era el Espíritu Santo. Y él permaneció ahí, y permaneció ahí, y permaneció ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchando las enseñanzas y todo lo que se decía sobre el Espíritu Santo. Y de repente viene una invitación y lo invitan a los ángeles a ser un hijo de un esclavo, un analfabeto, un hombre sin ningún tipo de futuro. Ahora lo invitan para que vaya a pastorear una iglesia en Los Ángeles, California. ¿Cuánto adoran al Señor? Y cuando Simon llega allá, lo primero que él empieza a hablar es de lo que había escuchado por la ventana, sobre el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas y los dones del Espíritu Santo y todas estas bendiciones que él había visto con sus propios ojos y que estaba, gloria al nombre del Señor, escuchando. Pero ¿sabes qué pasó? Aleluya. Un día llega al templo, a la iglesia que estaba pastoreando, y le encontró con una cadena puesta y un candado. Hello. Le cerraron la puerta de la iglesia porque era negro. ¿Dónde lo invitaron? Le cerraron la puerta de la iglesia porque era negro. Y porque no estaban de acuerdo con lo que él estaba enseñando sobre el Espíritu Santo. Y un miembro de esa iglesia, que parece que estaba untado de Dios, porque usted sabe que en la iglesia hay gente que no está ni untado de Dios, pero hay otros que estamos untados de Dios. Y ese hermano, cuando lo vio, imagínense este hombre en Los Ángeles, sin tener donde dormir, sin tener donde vivir, sin conocer a nadie y sin pasaje para volver para atrás, para el estado de donde él salió. Y este hermano fue movido a misericordia y le dijo: vámonos para mi casa. Y Seymour, que oraba 5 horas diario, dijo: bueno, pues ahora yo lo que voy a hacer es que en vez de yo ponerme triste, en vez de yo afligirme, en vez de yo entrar en sentimiento, lo que voy a hacer es que voy a orar 7 horas. En vez de bajar, él me aumentó 2. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezó a orar en la casa del hermano. Y de repente, oh, gloria al nombre del Señor, empezaron a llegar gente que querían orar también. Y empezaron a llegar gente que querían orar también. Y el Espíritu Santo empezó a bautizar gente a través de él. Y llegó un momento que fue tanta la gente que había, que el lugar en el frente de la casa empezó a temblar. Y el frente de la casa, el balcón se derribó con todo. Y dijeron: ya no cabemos aquí. Tenemos que mudarnos. Y encontraron un almacén abandonado. Aleluya. En la calle Azusa. Y se fueron para allá. Y de toda la gente que ya Dios estaba añadiendo, apareció uno que dijo: yo pongo toda la madera que se lleve esto para reparar y ponerlo como va, porque el edificio hasta se había quemado y eso estaba todo abandonado, había vuelto un establo, era de guardar caballo, un chiquero lo que había ahí. Y yo dije: pero no importa, aquí vamos a adorar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Seymour, como no tenía nada que perder, siguió orando. Siguió orando. Y
Y allí, hermano, lo que pasó fue el avivamiento más grande de la historia. Algo sobrenatural. Allí no había quien dirigiera los cultos. Allí no había un programa. Porque Seymour, cuando llegaba, lo primero que hacía era que agarraba una caja de madera y metía la cabeza. Él metía la cabeza y se tapaba la cabeza, se ponía una caja de madera de sombrero y se tiraba de rodillas y ahí se quedaba simplemente orando hasta que el Espíritu Santo hiciera lo que él quisiera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? La gente tenía miedo. La gente no se atrevía porque como no había un programa, allí no había un predicador invitado de que hoy va a predicar fulano de tal. No, señor, allí predicaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo agarraba a cualquiera de los que estaba ahí en el paquete y le decía lo que él quería decir ese día, y ese fue el predicador. ¿Y quién es? ¿Y quién sabe? Pero yo quiero decirle, amados hermanos, que allí la gente llegaba sin brazos y los brazos empezaban a salirle y empezaban a crecerle. Allí la gente llegaba faltándole piernas y las piernas empezaban, gloria al nombre del Señor, a crecerle nuevamente en su lugar. Allí la gente llegaba con tumores y los tumores caían en el piso. Allí la gente llegaba ciego y se iba viendo. Allí los niños de 5 años oraban y la gente se sanaba de cáncer. Oh, gloria al nombre del Señor. Lo que estaba pasando allí era tan extraordinario, tan grande. Bendito sea el nombre del Señor, que los vecinos en varias ocasiones llegaron a llamar a los bomberos. Y los bomberos llegaban al lugar porque los vecinos reportaban que había fuego y que el edificio había cogido candela. Y no era una candela física, eran llamas de fuego del Espíritu Santo que ellos veían desde lejos. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando los bomberos llegaban, decían: ¿y el fuego dónde está? No, el fuego que hay aquí no se apaga con agua. El fuego que hay aquí no se ve. El fuego que hay aquí es el fuego del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos los misioneros, evangelistas y grandes hombres y mujeres de Dios que predicaron el evangelio en el mundo entero salieron de ahí. Salieron de ahí. ¿Y por qué salieron de ahí? Porque Seymour era un doctor en leyes. Porque Seymour era un catedrático. No, Seymour no era nadie. Era un hombre que se entregó a buscar a Dios. Y Dios no anda mirando si Seymour era tuerto o si era prieto o era blanco. Lo que Dios estaba mirando era que el corazón de este hombre anhelaba su presencia y quería estar cerca de él y amaba lo que Dios ama y quería lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? Que los hombres y las mujeres amamos más lo que el mundo da que lo que Dios tiene. Y no tenemos tiempo para Dios. Siempre vivimos poniendo excusas y pretextos y vivimos buscando cómo justificar nuestra mortandad espiritual y nuestra frialdad y nuestra falta de devoción, y vivimos justificándonos delante de Dios. Pero no, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Lo que pasa es que como le dijo Jesucristo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga, hallará fe en la tierra. Encontrará
alguien dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor, por servir a Dios, por hacer lo que Dios quiere. Yo les he dicho en varias ocasiones que a Dios no le interesa la plata ni el oro, a Dios no le interesa la comida, ni la vestimenta, ni la bebida, a Dios no le interesa nada de eso. A Dios lo único que le interesa en esta tierra es que usted se salve. Lo único que Dios quiere de esta tierra es la salvación del hombre, que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y nosotros nos preocupamos por todo menos porque la gente se salve. Necesitamos entrar en un periodo, en una etapa de angustia espiritual, donde usted y yo querramos más la salvación de la gente que la comida, donde usted y yo querramos más la salvación y la sanidad de la gente que nuestra comodidad, donde nosotros nos preocupemos más por la gente que se están perdiendo que por el carro que quiero comprar, que por la casa que quiero construir, que por la ropa que me quiero poner, que por la comida que me quiero comer, que por las vacaciones que quiero tener. Esos hombres y esas mujeres de Dios, ellos renunciaron a todo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que a Dios lo único que le importaba era que la gente se salvara. Y ellos, con tal de que alguien se salvara, no le importaba nada. Pero nosotros vivimos envueltos por Esaú y Amalek. Hablábamos sobre lo que Dios realmente quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú andes buscando comida, que tú te empeñes tanto en eso que te olvides de Dios, que tú te afanes tanto por las cosas terrenales y por las cosas materiales que no tengas tiempo para interceder ni siquiera por tu propia familia. ¿Eso es lo que Dios quiere? No. Dios dice, los que son del mundo, los que son descendientes de Amalek, los que son descendientes de Saúl, ellos viven de día y de noche detrás de estas cosas. Pero tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Pero nosotros nos empeñamos en hacerlo al revés. Nos empeñamos en hacerlo al revés. No, porque yo tengo que pagar la luz y si no trabajo, ¿quién la paga? Dios la paga. No, porque yo tengo que comer, porque si no trabajo no como. Y entonces, ¿quién me da comida? Dios te da comida. El problema de nosotros es que nosotros no le damos la oportunidad a Dios de que obre. Porque si tú no te ves sin comida, ¿cómo tú vas a ver si Dios te la va a mandar? Tienes que estar sin comida y sin nada en los bolsillos para comprarla y tirarte de rodillas para que tú veas si Dios te la manda o no te la manda. Y no le estoy hablando de cosas que yo no haya vivido, no, le estoy hablando de experiencia vivida, porque yo, como dijo Pablo, sé lo que es tener hambre. Porque en cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo, yo estoy enseñado. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Por eso me contento cualquiera que sea mi situación. Porque yo he vivido todas las etapas y en todos los momentos. Dios no es que tenga favorito, no. Dios se agrada del que le busca y que le ama. ¿Tú quieres ser el favorito de Dios? Búscalo. ¿Tú quieres que Dios te use a través, haciendo milagros y señales? Búscalo. ¿Tú quieres que la gente, cuando tú prediques gloria al nombre del Señor, oigan la palabra de Dios y
es el mismo, Dios no cambia. Pero nosotros nos hemos desligado y nos hemos acostumbrado y nos hemos conformado a este tipo de evangelio mediocre que se parece más a una religión que a otra cosa. El evangelio de la Biblia no es así. El evangelio de la Biblia es un evangelio de poder y de gloria y de sufrimiento. ¿Por qué de sufrimiento? Bueno, pues porque tú tienes que negarte a ti mismo. Y porque la carne te va a exigir cosas para alejarte de Dios. Y por eso es de sufrimiento, porque tú tienes que arrastrar con ese muerto que tú tienes, que se llama carne, y llevarlo para donde no quieres. Y por eso es de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el diablo y el mundo te van a atacar y te van a acusar. Cuando vean que tú eres diferente, cuando vean que tú no eres como ellos, cuando vean que Dios está en ti, el infierno completo se te cae encima. Pero no tengas miedo, porque más los que están contigo que los que están en contra. Oh, gloria al nombre del Señor. El Dios del cielo no te dejará y te desamparará. Dios responde por ti. Pero tenemos que dejar ese miedo. Tenemos que marcar la diferencia en este mundo, porque a través de los tiempos Dios ha levantado hombres y mujeres en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Pero en lo de este siglo, ¿dónde están? ¿Dónde está el avivamiento de este siglo? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a llegar? ¿Quién lo va a provocar? ¿Quién va a ser como Seymour y va a meter la cabeza en una caja? Y se va a tirar en el piso a decirle a Dios: Jehová, o salva las almas o me mata. Porque si yo no veo gente convirtiéndose, ¿para qué estoy aquí? Si la gente no se va a salvar, entonces ¿qué es lo que hago predicando? Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo añade a la iglesia lo que han de ser salvos. Alguien está mal y no es Dios. Algo está fallando y no es el Evangelio. Hay un problema que tenemos que buscarle la raíz y sacarlo. Porque no podemos nosotros pasarnos 50 años más mirándonos la cara y en la misma situación y viendo a la gente cómo el diablo se la lleva y cómo el mundo se pierde y cómo todos los días el mal se incrementa y cómo la maldad crece. La Biblia dice que cuando el mal abunda, la gracia sobreabunda. Entonces, ¿dónde está la sobreabundancia de esa gracia? ¿Dónde está? Yo quiero verla. Necesito verla. Así que hoy nosotros tenemos un reto. Dios, así como usted lo está mirando, estas tres higuitas, no importa, 6 monedas uno solo. Y revolucionó el mundo. Y a través de la historia no ha sido diferente. Charles Finney hizo lo mismo. Gloria al nombre del Señor. David Wilkerson hizo lo mismo. Jonathan Edwards hizo lo mismo. John Blake hizo lo mismo. Un solo hombre revoluciona el mundo entero cuando está en la presencia de Dios. La reina de Inglaterra dijo: yo le tengo más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército armado. Y ella sabía por qué lo decía. Porque un hombre de rodillas no es un ejército que tiene las huestes celestiales a su favor. Así que Dios nos prosiga bendiciendo, amados hermanos, en esta mañana.
y que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros podamos entender lo que en este día Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? No podemos seguir conformándonos, no podemos seguir sintiéndonos bien, no podemos seguir, gloria al nombre del Señor, haciéndonos de la vista gorda y mirando las cosas como van y nosotros, amén, tranquilos. No, necesitamos entrar en violencia espiritual, guerra espiritual. Porque a los hombres y a las mujeres de Dios a través de los tiempos le ha resuelto ese asunto. Y a nosotros no nos va a resolver. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, muchas gracias te doy en esta mañana por haberme dado la oportunidad de hablar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque estas palabras, Señor, que son como martillo, Padre celestial, Padre, permite que penetren hasta lo más profundo de nuestro ser y que los que estamos aquí presentes hagamos un compromiso contigo y que todos aquellos que escuchan hagan un compromiso contigo y que aquellos que a través de las redes sociales han de escuchar estas palabras hagan un compromiso contigo, porque Señor, tú sigues buscando en todo pueblo y nación hombres y mujeres, oh Señor, que te agraden y que hagan justicia y que te busquen para tú manifestar tu gloria a través de ellos. Padre, permite que tu Santo Espíritu nos anime, Señor, que tu Santo Espíritu nos impulse, que tu Santo Espíritu, Dios mío, nos transforme, nos transicione, Dios mío, y nos lleve al próximo nivel, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Recibe toda gloria y toda honra y toda alabanza y toda adoración en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.